Estamos conectados. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sumate. MP4. mp4.com.ar. Una radio en todo sentido. Seguimos en la mañana de jueves aquí en Estación Central por MP4. Por supuesto, el tema tarifas, el tema de la discusión en el Senado sigue siendo uno de los ejes informativos del día de hoy. Y justamente nuestro periodismo es de cercanía, es de proximidad. Y alguien que tiene de alguna manera su rol tanto en la representación política local, como concejal de Hurlingham por Cambiemos que es, pero al mismo tiempo se desempeña como funcionario del Gobierno Nacional, trabajando en los asuntos municipales del Ministerio del Interior, es justamente el concejal Lucas Delfino, a quien tenemos en línea, no para hablar de asuntos estrictamente locales, sino para una discusión que conduce hacia una de las afirmaciones que se hizo en relación a este tema, en relación al tema tarifas. Tenemos en línea a Lucas Delfino y ya lo saludamos. Hola Lucas, buen día, ¿cómo estás? Osvaldo, ¿cómo andás? Bien. Buen día para vos y saludos a todos los oyentes. Bueno, Lucas, escuchábamos esta mañana a propósito de lo que sancionó el Senado y terminó por vetar el presidente de la Nación, así lo confirmaba el jefe de gabinete Marcos Peña. Señalaba a Miguel Pichetto, el senador del peronismo, que cuando se produce un veto es porque hay un fracaso de la política. ¿Cómo analizás este caso? No te pregunto como concejal de Hurlingham, sino como funcionario del Ministerio del Interior, que se traduce como la cartera política. Sí, creo que han sido 2 años y medio ya de muchísimo diálogo, de generar consensos. En el 2016 salieron más de 100 leyes del Congreso, muchas de ellas enriquecidas por la oposición, y el diálogo y esta vocación de consenso por parte del gobierno, del ministro Frigerio, del propio presidente, sigue intacta. Nosotros no es que nos cerramos, sino todo lo contrario. Yo creo que acá lo que vemos es un oportunismo político que, frente a la compleja situación económica que vive la Argentina y la región con los últimos movimientos que hemos visto, tratan de adelantar los tiempos políticos y sacar un rédito, olvidándose del fondo de esto. Venimos una grave crisis energética que no la generamos nosotros en 2 años y medio. Lo que estamos tratando de hacer y de llevar adelante es la solución. Sabemos que es difícil y a nadie, a ningún dirigente político le gusta dar malas noticias, pero tenemos la responsabilidad de gobernar y devolver la soberanía energética. Nosotros, con este reacomodamiento de tarifas, todavía el Estado va a seguir subsidiando un porcentaje importante de cada una de las boletas, pero lo más importante es que Argentina recupere el autoabastecimiento energético, que nosotros estamos convencidos que lo vamos a hacer en los próximos 2 años. Autoabastecimiento que perdió el gobierno anterior en 6, 7 años, con un costo enorme. Cuando nosotros exportábamos energía por $1.500 millones al inicio del gobierno kirchnerista, y terminó el gobierno importando energía por $3.000 millones. Digo, esa es un poco la foto. Y por eso está dolarizada la tarifa, porque cuando uno no tiene su propio autoabastecimiento energético, depende de los valores internacionales. Es una discusión de fondo, pero creo que el presidente tiene muy claro el rumbo y es por eso que hoy decidió vetar, más allá de que agotamos no solamente los canales de diálogo, sino también propuestas superadoras como era el de bajar el 10,5 del IVA de la factura. Delfino, ¿qué tal? Darío Albano te saluda ahora. Hola Darío, ¿cómo estás? Bien, yo recién decía que es un problema que tiene 3 patas. Hay un problema energético, hay un problema fiscal y hay un problema también del bolsillo de la gente. Y el tema no se agota ni en esta ley ni en este veto, porque el tema tarifa va a seguir estando vigente, y aparte viene la discusión por el tema impuestos municipales y provinciales en la legislatura bonaerense y el pacto fiscal en los distintos distritos, caso Hurlingham que no salió. Digo, ¿hay esperanza? Salió el pacto. Salió, perdón. ¿Hay esperanza de que las grandes fuerzas políticas se sienten en serio, o los gobernantes por lo menos se sienten en serio a ver cómo salimos de esta situación, o directamente ya tenemos que pensar que arrancó la campaña 2019 y arréglese quien pueda? Yo creo que es un punto medio entre los dos. Nosotros me tocó coordinar el día martes un almuerzo del presidente con los intendentes de capitales, y donde el presidente está abierto, y muchos de esos intendentes ya vienen de varios mandatos y contaban que nunca fueron recibidos 12 años. Yo es la segunda vez que me toca coordinar este tipo de almuerzos con el propio presidente. Los gobernadores constantemente van a la Casa Rosada,
Digo, la vocación de diálogo para nosotros es muy importante, es una política de Estado el diálogo, porque entendemos que es la forma de gobernar. Pues también los mismos que nos llevaron hasta acá, hoy comienzan una campaña y quieren sacar un rédito político. ¿Entendí? Sin entender que la situación es muy delicada, pero es muy delicada en general. Digo, el tema tarifas es un agujero fiscal enorme, y que la única forma, digo, no es sencillo. Nosotros entendemos que es un esfuerzo muy grande para los vecinos, para la ciudadanía en general, pero alguien le tiene que poner un coto y tiene que volver a ordenar este desmadre de la Argentina. Y el presidente lo plantea de manera muy clara y muy cruda. Yo reitero, no que acá le gusta dar malas noticias, no, lo hace lo que tiene que hacer, y también planteando temas delicados. El tema del empleo público. Al inicio de la década kirchnerista teníamos 1,5 millones de personas trabajando en el gobierno nacional, provincial o municipal. Cuando se fueron teníamos 3,2 millones. Alguien lo paga eso, no es que tuvimos mejores servicios del Estado, todo lo contrario. Bueno, reordenar esta Argentina no se logra hacer en 2 años. El contexto internacional también juega, pero el presidente ha decidido hacerlo. El tema de tarifas es muy delicado. Si no subsidiáramos las tarifas como lo hicimos en la última década, podríamos haber construido 2.800.000 viviendas sociales. La Argentina no tendría más problemas de viviendas sociales. Entonces, el recurso es uno. Después, el que gobierna, el que tiene la potestad de tomar las decisiones, elige dónde los direcciona, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades de la gente. Nosotros estamos convencidos de que ese camino, y que ayer lo que hubo fue mucha demagogia y un grupo que quiere adelantar la campaña presidencial sin pensar en la gente. Lucas, existía, al menos con cierto sector del peronismo, el consenso, la idea de que el marco tarifario de los servicios públicos en la Argentina no se podía seguir estirando por esa política indiscriminada de subsidios, por lo que representaba no solo en costo fiscal, sino también en la aplicación, la evidencia de casos absolutamente injustos. Ahora, la implementación de la actualización tarifaria implicó algunas situaciones en las que los casos excepcionales terminan siendo tomados como regla, ¿no? Gente a la que le vinieron cifras exorbitantes en servicios que no ameritaban un costo tan elevado. ¿Qué pensás que fracasó respecto a eso de la política? Si damos por sentado, por supuesto, que era necesaria la actualización tarifaria, ¿en qué falló la aplicación de esa actualización? Se pueden haber cometido errores, igual yo no digo que no, pero siempre estamos abiertos a corregirlos como lo hicimos en estos 2 años, a escuchar y a tener propuestas superadoras. Claramente no era esta. ¿Y sabés por qué lo hicieron con tanta liviandad? Pues estaban convencidos que el presidente lo iba a vetar. No saben que era inviable para todos nosotros. ¿Buscaron el veto? Sin dudas, estaban con esa tranquilidad, pues saben que era inviable. No había una posibilidad de aplicarla. Digo, lo dijo ayer el senador Lorenzo, dijo, le vamos a dar una lección de política al gobierno nacional. El mismo senador, que es senador por la provincia de Chubut, que después por la otra ventanilla viene el gobernador Arcioni a pedir asistencia financiera porque tiene una provincia en llama. Entonces digo, hay tanta demagogia, hay tanto oportunismo político, que así la Argentina se le va a dificultar salir con una clase dirigente que lo único que quiere es tratar de salir 10 minutos para tener un rédito. Digo, no es así. Y el tema tarifario todos lo tenemos en cuenta y vemos lo que nosotros nos cuestan otros servicios, como puede ser el celular, el cable, cualquier otro servicio que hoy es normal de acceder a la clase media, con el desfasaje que tenemos con las tarifas. Y para poner un caso concreto, por ejemplo, Montevideo. Sí. Montevideo cuesta la energía hoy, con el aumento tarifario el doble que lo que cuesta acá, y los uruguayos consumen la mitad. Claro. Porque también el trasfondo de esto, Waldo, es que todos nosotros, al entender que no costaba nada la energía, nos acostumbramos y generamos una cultura de que la derrochamos. Y nos pasa a todos. Digo, lo más chico, yo lo veo con mis primos, con mis hermanos, digo, queda todo prendido, no pasa nada. Y la verdad es un bien escaso, y más en esta situación. Entonces, cuando el presidente dice, más allá de que después algunos lo tomen en chiste, cuando el presidente dice, sí, esto hay que tomar conciencia, es un bien escaso que cuesta mucho a la Argentina y tiene un impacto fiscal muy grande. Bueno, es un cambio cultural que no se lleva un día para el otro, pero hay que empezar a plantearlo. Digo, tenemos que recuperar esas ideas centrales. No le faltó, Lucas, al gobierno justamente una posición más intensa respecto a esa campaña de conciencia respecto... Puede ser, digo, no, pero son cosas que puede ser. Y seguramente salió el tema el otro día con los intendentes capitales con el presidente. También es verdad que estamos en un momento, y ustedes como periodistas, como comunicadores, saben que en los últimos años el poder de captación y de atención del vecino, de la ciudadanía en general, cada vez es más acotado, ¿no? Digo, no, antes por ahí un mensaje era mucho más permeable, y hoy con la cantidad
diferentes medios de comunicación, la cantidad de diferentes incentivos, la gente por ahí presta más atención y es difícil saber cómo un mensaje puede penetrar en la ciudadanía. Pero salió el tema y tal vez hay que revisarlo, pero hay que tomarlo, es muy delicado. Y ustedes, bueno, ayer salió las cifras que generaba retrotraer las tarifas a noviembre. Digo, algo, y aparte hay que plantear otro tema también, más allá de que yo soy concejal, vivo en Hurlingham, digo, acá si queremos poner un país de pie, lo único que hace esta tarifa, y en contra de la mayoría de los senadores que representan, hay que recordar que los senadores representan las provincias, con retrotraer las tarifas, siguen subsidiando la área metropolitana, la capital federal y conurbano bonaerense. O sea, van en contra del federalismo y de un país completamente concentrado, pues lo que nosotros estamos haciendo es equiparar tarifas en toda la Argentina, cuando antes lo único que hacíamos era concentrar en el área metropolitana. Delfino, la última de mi parte, insisto con el tema impuestos y tasas también, porque con este asunto de la campaña permanente, usted propone bajar o discutir al menos las tasas en Hurlingham, el intendente dice no, no pasa por el consejo, el peronismo sí propone bajar las tasas en las boletas de energía y el intendente Teleferro dice no, primero esperemos si sale por ley o sale para todos o no sale para ninguno, y en eso está la legislatura bonaerense. ¿Usted cree que debería eliminarse todos los impuestos y tasas que en algunos casos la verdad que hay empresas de energía que lo que hacen es agente de rención, porque hay impuestos intrínsecos a la fracción de Denor o gas natural y otras que nada, son un invento para llevar un poquito más de tributo a los municipios? Se debería discutir eso, se está discutiendo de hecho, pero creo que necesitan los votos como para que eso salga, ¿no? Sí, yo creo que hay diferentes ámbitos para discutir diferentes temas. El tema puntual de impuesto municipal me parece que es el ámbito, en el caso de Hurlingham, el Consejo Liberante de Hurlingham, donde nosotros, digo, lo que nunca estuvo claro por parte del Ejecutivo local fue explicar por qué del aumento y de dónde iban a ir los recursos. Hoy en Hurlingham no hay una sola obra que la lleve adelante el municipio. Lo único que hizo fue duplicar una planta municipal, generar la última rendición de cuentas, en donde nosotros votamos de manera negativa porque había una enorme cantidad de lagunas, generó en 2 años más de 180 millones de pesos de deuda flotante. Para mí la administración Acuña fue un intendente de flojo para abajo, donde no le dio el perfil de ciudad que Hurlingham necesitaba para desarrollarse y estuvo 15 años. Digo, pero si hay algo que se le puede reconocer es que tenía los números por lo menos más o menos en orden y no había generado deuda. En los últimos 2 años Hurlingham desbarrancó. ¿Cómo puede ser que tenemos 180 millones de pesos de deuda flotante más la que se pueda tomar? Entonces, creo que hay diferentes ámbitos y temas para discutir. Después lo que plantea la propia María Eugenia Vidal, con la cual tuve la oportunidad de charlar este tema, es hay que ordenar. Cada municipio ponía en la factura de luz lo que quería y cobraba de acuerdo a gusto y a chere. Bueno, hoy que se está reacomodando el esquema tarifario, lo que se tiene que pagar en la factura de luz es el consumo. Bueno, y si hay una tasa que han incorporado y cada municipio incorporó lo que quiso, hasta hay municipios que pusieron, lo hice ese periodo dentro de la tarifa de luz, digo, para tener en cuenta el grado de locura y desbarajuste que tuvimos. Creo que en este reordenamiento que estamos teniendo en la Argentina hay que entender cuáles son las responsabilidades municipales y cuáles son las herramientas para cobrarlo. Y después discutirlo en los ámbitos que haya que discutirlo. Bien, Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo en esta mañana de hoy. Me imagino que en tu rol de subsecretario vinculado a las relaciones municipales, tenés contacto, lo contabas, ¿no?, con intendentes, con dirigentes políticos de todo el país. ¿Qué pasa? ¿Hay un divorcio entre lo que actúan los legisladores que representan a esas comunas, a esas provincias? Porque uno escucha cuando se abre el micrófono en cualquier radio nacional, a propósito del tema tarifas, que la gente del interior dice, bueno, por fin hay una situación de igualdad y los porteños, en términos globales, están pagando lo que pagamos en cualquier lugar de Córdoba, de Mendoza, de Salta o de donde fuera. ¿Hay un doble discurso también dentro de esos dirigentes políticos? Totalmente, igual y lo dicen no solamente los intendentes o los vecinos del resto del país, que entienden. El año pasado hubo un reacomodamiento muy importante con respecto a los subsidios al transporte, porque el resto del país pagaba un transporte altísimo y estaba subsidiado todo el área metropolitana. Son definiciones difíciles de tomar, sí, pero nosotros creemos que la Argentina sale adelante siendo un país federal y dando oportunidades, nazcas o vivas en la provincia que lo haga. Y después, a ver, como arrancó nuestra charla, hay una cantidad de senadores o de dirigentes que están en la chiquita, en el minuto a minuto de la televisión para ver si pueden sacar algún rédito y tratando de adelantar o de aprovecharse dentro de un momento complicado de la Argentina para ver si pueden reorganizar
que hasta ahora, y creo que lo sigue siendo, el peronismo es un corso a contramano que trata de aprovechar una oportunidad para comenzar a ordenar. Creo que no es la forma, y que la historia reciente de la Argentina lo que marca es todo lo contrario, que el presidente le tiene que ir bien y las discusiones partidarias deben ir por otro lado. Lamentablemente, gran parte de la clase dirigente sigue actuando de la misma manera. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. Buen día. Un abrazo, chao, chao. Hablábamos con Lucas Delfino, es en lo local concejal de Cambiemos en Hurlingham, pero al mismo tiempo se desempeña como subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, la cartera que dirige Rogelio Frigerio. La cartera política, uno siempre que habla del Ministerio del Interior habla de eso, ¿no? Del hombre que está justamente en el terreno político. Con la creación de la figura de jefe de gabinete es como que ha quedado un poquitito compartido ese rol, pero indudablemente tanto Marcos Peña como Frigerio fueron los que salieron a hablar desde la política en cuestiones vinculadas a esto que se transformó en ley en el día de ayer, que en realidad no fue promulgado y que fue vetado por el presidente. Varios títulos quedaron de lo que hablábamos con Delfino.